te has preguntado a ti mismo, ¿prefiero sufrir lo que sea antes de pedir ayuda? ¿Siento una necesidad frecuente de quedar bien ante los demás? ¿Acumulo ropa, zapatos, joyas, accesorios más allá de lo que necesito? ¿Soy quisquilloso o demasiado exigente en detalles de poca importancia? ¿Dejo con facilidad pendientes para mañana? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es un sí, probablemente esté sujeto a alguno que otro vicio, según el padre Alejandro Ortega Trillo. Tal como lo oíste en la introducción, aparentemente todos tenemos una cierta cantidad de vicios que tal vez ni imaginábamos tener, pero que seguramente han formado parte de nuestro carácter durante mucho tiempo. En su obra, Vicios y Virtudes, el padre Alejandro Ortega Trillo explica cuáles son los principales vicios del ser humano y, en contrapartida, las virtudes necesarias para afrontarlos con provecho. Ortega explica que la vida es un desafío constante que nos reta a vencer tentaciones y conquistar la mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, el mayor reto se encuentra en la lucha que todo ser humano libra entre sus vicios y virtudes. Mediante sencillos cuestionarios, ejemplos de la vida diaria y experiencias personales, el padre Ortega nos enseña que con determinación todos podemos vencer nuestros defectos, madurar y crear un nuevo programa de vida. En este video hablaremos de cada uno de estos vicios y describiremos las virtudes que Ortega sugiere para vencerlos. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. ¿Qué son los vicios y las virtudes según Ortega? Los vicios son los malos hábitos morales o comportamientos que se encuentran arraigados en nuestra personalidad, los cuales nos restan estatura moral. En el libro de Vicios y Virtudes, el autor, desde su experiencia como director espiritual y confesor, habla de 10 vicios de carácter fenomenológico. 5 de ellos son de carácter corporal, englobados bajo el concepto de la sensualidad, los cuales son la pereza, la intemperancia, la lujuria, la comodidad y la avaricia. Los otros 5 son más de carácter espiritual, relacionados con el concepto de la soberbia, los cuales son el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía. Tal distinción en los dos grupos se funda en que nuestra naturaleza humana, según una antropología básica, consta de 2 elementos inseparables: el alma y el cuerpo. Por otra parte, Alejandro Ortega hace un contraste al hablar de algunas virtudes, las cuales representan, digámoslo así, el antídoto contra estos vicios que todos tenemos en distintos niveles. Las virtudes son buenos hábitos morales que con el ejercicio constante incrementan nuestra estatura humana. Según el autor, la moral tiene que ver con nuestra condición como personas y tiene un efecto directo en nuestra estatura humana. Como lo mencioné antes, Ortega señala que todos tenemos una porción de cada uno de estos vicios como parte de nuestro ser, pero hay uno que normalmente predomina por sobre los demás, y es lo que él llama como vicio dominante. El objetivo del autor es invitarnos a detectar cuál es nuestro vicio dominante. Claro, no para frustrarnos, desesperarnos o entristecernos, no se trata de eso, sino más bien para reconocerlo como una oportunidad personal para crecer de forma interior. Ahora que sabemos lo que significan los términos vicios y virtudes, hablemos de manera detallada de cada uno de ellos. Recordemos que para cada vicio existe una virtud con la que lo podemos contrarrestar, y para lograrlo será necesario un hábito, será necesario realizar actos repetidos de forma tal que lo podamos construir como parte de nuestro ser. Número 1. La pereza. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado pereza. La pereza se define como la desidia, tedio, negligencia hacia las cosas a las que estamos obligados a hacer. Ortega explica que existen varios tipos de pereza. En primer lugar está el perezoso minimalista, que ocurre cuando nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo, en donde todo lo que hacemos podría ser más completo y de mejor calidad, pero no lo es. El perezoso desordenado, que ocurre cuando llegamos a pensar que el orden es una obsesión para otras personas, así que nuestra vida está ligada a la improvisación y al azar. Tenemos también al perezoso selectivo, que aparece cuando nuestra pereza no es generalizada, es algo de lo que yo peco mucho, sino que se concentra en ciertas áreas. Por último, el perezoso inactivo, en el cual nos convertimos cuando perdemos la noción del tiempo con tal de descansar, prefiriendo llevar una vida monótona en donde la inactividad
consume por completo nuestras mejores capacidades. ¿Te has pasado en TikTok más tiempo del que deberías? Ahora, refiriéndonos a la virtud, Ortega explica que el antídoto contra la pereza es la laboriosidad, la cual consiste en dedicarnos con determinación, empeño y eficiencia a atender cada una de nuestras responsabilidades. La persona laboriosa organiza, planea, realiza, genera e inventa, y por ende, a todo le saca jugo. Número 2. La intemperancia o el desenfreno. La intemperancia hace referencia a esas necesidades y tendencias de nuestro cuerpo, pero en forma de apetitos sensitivos sin medida, tales como la gula, el abuso del alcohol o el consumo de drogas. Es un vicio que enferma de manera física, psicológica y moral, dañando incluso a la gente que nos rodea. La virtud para vencer este vicio es la sobriedad, la cual consiste en la moderación al satisfacer los apetitos sensitivos. No se trata de reprimirlos, sino de dominarlos y mantenerlos a raya, que es muy diferente. Número 3. La lujuria. La lujuria incluye todo contacto visual o físico que conlleve a la búsqueda consciente y deliberada de la excitación sexual y sus satisfacciones. Cuando la lujuria forma parte de nosotros, comenzamos a percibir cada tentación como una oportunidad que no podemos dejar pasar, lo cual nos convierte lamentablemente en esclavos de la inmediatez, vivir del aquí y del ahora, además de no saber esperar. Por la otra parte, la castidad, que yo no la llevaría a castidad según la traducción literal, es la virtud ideal para vencer la lujuria. Es vivir nuestra sexualidad como una particular capacidad del amor. La sexualidad nos habilita para la donación total de nuestro ser, para la unión interpersonal y hasta la más íntima de las uniones posibles. La mejor estrategia para evitar la lujuria y desarrollar la virtud es recordar que somos a veces muy débiles para evitar los peligros innecesarios, resistir el embate de la tentación, focalizar la mente en otros asuntos y por último, reemplazar los malos hábitos con pensamientos positivos. Número 4. La comodidad. Por lo general, cuando escuchamos la palabra comodidad, la asociamos a la pereza. Pero en esta ocasión, Ortega se refiere más a un afán excesivo por nuestra propia zona de confort, que ya platicamos, es muy peligrosa. El comodón llega a ser una persona limitada en sus espacios y actividades. Transita por la vida con pocas maniobras, sin mucho esfuerzo y encadenado a la rutina. Todo por no correr riesgos y salir de su zona segura. Cuando caemos en el vicio de la comodidad, solemos sufrir para adaptarnos a cualquier circunstancia y vivimos preocupados porque cualquier acontecimiento inesperado puede robarnos nuestra comodidad. También nos convertimos en personas poco solidarias porque solo vemos por nuestras necesidades y nunca por las de los demás. Por otra parte, la virtud de la austeridad nos invita al uso moderado de los bienes materiales. Un primer rasgo de la austeridad es la alegría derivada del disfrute y agradecimiento que sentimos por lo que tenemos. Ya te lo platiqué en algún video del budismo que te voy a dejar en la descripción y por aquí. El segundo rasgo de esta virtud es la capacidad de soportar o tolerar las inclemencias materiales, es decir, esas dificultades que normalmente son gajes del oficio, lo que nos permite purificar y liberar nuestra sensibilidad, además de brindarnos la habilidad de adaptarnos a cualquier circunstancia. Esta es una virtud que nos permite disfrutar de los sabores de la vida. Número 5. La avaricia. Ese afán desordenado por tener bienes materiales, ese sentimiento de pensar solo en nosotros mismos y esa satisfacción de tener más y más es lo que Ortega describe como avaricia. Cuando somos consumidos por la avaricia, nos convertimos en verdaderos esclavos de nuestras pertenencias, pues nos sentimos obligados a hacer lo que sea por convertirnos en los dueños absolutos de eso que tanto deseamos. Acción que por lo general nos hace sentir más que los demás. Ortega explica que la mejor manera de vencer la avaricia es a través de la generosidad. La generosidad, en primer lugar, es el desprendimiento de los bienes a favor de los demás, por lo que el alma generosa siempre está dispuesta a dar lo que tiene, y en algunas ocasiones, un poco más. La auténtica generosidad trasciende lo material, puesto que es un acto de amor que incluye actos como perdonar, comprender, motivar o fortalecer a quienes lo necesitan. El pago de la generosidad es el gozo de compartir. Número 6. Orgullo. Ortega define los efectos del orgullo de la siguiente manera. Es una aplanadora que va a lo suyo, dejando al paso de su pesado ego personas maltratadas, heridas y desalentadas. ¿Alguna vez lo has sentido?
El orgullo es ese exceso de estimación propia que nos hace creernos y sentirnos superiores a los demás. Al contrario de un buen liderazgo, el orgullo esclaviza, tiraniza y atropella usando su autoridad. Es intolerante, impaciente, incomprensivo ante las limitaciones y deficiencias de los demás. La regla de oro del orgulloso es exigir, mas no dialogar ni motivar, y pasa por encima de quien sea para alcanzar sus propias metas. La mansedumbre es una virtud que se opone al egoísmo y su ingrediente fundamental es la aceptación, la cual se aplica tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. La mansedumbre incluye muchos aspectos, como la afabilidad, que tiene que ver con el trato amable, la empatía, que literalmente es identificarse con el sufrimiento del prójimo, y la paciencia, que se puede definir como la capacidad de llevar sin grandes alteraciones anímicas los errores y limitaciones de los demás. Número 7. La vanidad. G. Flaubert decía: el orgullo es una fiera salvaje que vive en una cueva y vaga por el desierto. La vanidad, en cambio, es un loro que salta de rama en rama y parlotea a la vista de todos. La vanidad es una ilusión que nace del deseo de que los demás nos alaben o admiren, o en otras palabras, la necesidad de causar una buena impresión y quedar bien. Según Ortega, la vanidad puede ser de 3 tipos. En primer lugar, la física, esa que tiene que ver con el cuidado excesivo del arreglo personal y mostrar nuestros mejores atributos. Luego, continúa con la vanidad intelectual, la cual ocurre cuando aprovechamos cada oportunidad para presumir nuestra inteligencia y sabiduría, siempre teniendo algo que decir, opinar o sentenciar para hacer notar nuestro alto nivel de comprensión. Y por último, la vanidad material, la cual, haciendo gala de sus joyas, ropas de marcas, cohetes, etc., muestra su fea cara. Otro aspecto vital dentro de la vanidad es el perfeccionismo, el cual se distingue por un esmero excesivo. La sencillez es el contraste ideal contra la arrogancia y la presunción. Por eso, Ortega la describe como la virtud ideal para abatir este vicio. Las personas sencillas desarrollan dones y cualidades con mucha facilidad. Se muestran como son, sin pretensiones, no quieren distorsionar la realidad y no pretenden ser lo que no son. Poseen el sentido de la dignidad personal y se sienten satisfechos, sólidos y seguros consigo mismos. Además, reconocen sus errores sin tapujos, rara vez se justifican, tienen la madurez necesaria para aceptar que errores humanos, no le temen al fracaso, ni el miedo al ridículo no los inhibe ni los paraliza, y son realistas en cuanto a sus posibilidades y limitaciones. ¿Alguna de estas te describe? Número 8. Autosuficiencia. ¿Alguna vez has oído la frase "yo no necesito de nada ni de nadie"? Esto es a lo que Ortega se refiere con autosuficiencia. Esta última es una forma de soberbia en la cual nuestra confianza rebasa ciertos límites. Es la expresión de un ego pesado, robusto, sólido y agrandado. Por eso, el autosuficiente se siente inteligente, fuerte y dotado para cualquier actividad. Cuando asumimos esta actitud, preferimos no acudir a nadie por ayuda. Por lo tanto, queremos trabajar solos porque los demás no ayudan, sino que estorban. Número 9. La susceptibilidad. Llegando casi al final de nuestra lista, hablamos de la susceptibilidad. Ortega describe este vicio como la visión o actitud que sentimos hacia todas las personas o circunstancias que están en nuestra contra. También nos convertimos en personas hiperinterpretativas, sospechando e intuyendo hasta llegar a la conclusión con base en pocos indicios. Por otra parte, tendemos a agrandar los problemas y las dificultades cotidianas de la vida, convirtiéndolos en verdaderos dramas, por lo que el rencor es fácil de albergar en nuestro corazón. La virtud para vencer este vicio es olvidarse de sí mismo. Cuando decidimos desinflar nuestro ego, estamos listos para sentir alivio, sosiego y tolerancia ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Ortega indica que el primer paso para desarrollar esta virtud es olvidar esos malos momentos que hayamos vivido en el pasado, o en otras palabras, liberarnos de ese sufrimiento pasado. Lo siguiente es aprender a controlar nuestros pensamientos, dejando a un lado los pensamientos negativos para concentrar nuestra mayor atención en los aspectos positivos de la vida. Finalmente, el último paso es ser objetivos. Esto quiere decir aprender a no precipitarnos ante ningún juicio ni hacer conjeturas o suponer algo que no conste. Más bien, fijarse solo en la evidencia. Número 10. La rebeldía. Rebeldes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ganado este título? Pues la rebeldía es el último vicio del que habla Ortega en su libro Vicios y Virtudes. Al rebelde lo describe como un orgulloso frustrado que se opone a lo común
solo para llevar la contraria o marcar la diferencia. Como ya lo hemos hablado anteriormente, el autor desglosa este vicio en distintos tipos. Está el rebelde exótico, que sale a la calle con vestimenta llamativa, es abanderado de las causas perdidas, etc. Por otra parte, el rebelde casero, que es el caso más común. Aunque no es tan extravagante, es hábil para distinguirse. Su punto de vista es muy particular y su opinión es generalmente discrepante. Por lo general siempre encuentran algún detalle o distintivo para marcar la diferencia. Y por último, tenemos al rebelde cultural, que suele identificarse con posturas ideológicas contraculturales. En lo profesional y en lo religioso, huye de lo tradicional y busca espiritualidades alternativas. Ortega describe la autenticidad como actuar por convicción personal, en lugar de por presión social, lo cual es lo contrario de una persona rebelde. La persona auténtica no teme amoldarse al grupo cuando la convicción o el gusto personal están en la misma línea. Es flexible, se adapta fácilmente a las personas, tiempos y circunstancias y no teme expresar sus puntos de vista, aunque puedan ser diferentes u originales. Siempre está dispuesta a aprender y enriquecer de la sociedad sus estilos o propuestas. El libro de Vicios y Virtudes puede marcar un antes y un después para quienes se propongan poner en práctica sus enseñanzas. Más allá del punto de vista espiritual, al final del día está escrito por un padre, personalmente leerlo me ha motivado a dejar a un lado ciertos aspectos que no son del todo correctos en mí y sobre todo darme cuenta de ellos en otras personas. Así que si estás buscando una lectura de introspección profunda y constante autoevaluación, este libro debe de estar en tu lista. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego.